Desde el principio de los tiempos, Satanás ha estado al acecho, buscando a quienes servirán al propósito de Dios e intentando desviarlos de su camino. Esta lucha espiritual ha sido una constante en la historia de la humanidad, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Pero, ¿cuáles son las señales de que el enemigo está actuando en nuestras vidas? En este contenido, veremos cómo identificar las estrategias del maligno y cómo combatir sus ataques para permanecer firmes en la fe. Hoy, profundizaremos en las artimañas que utiliza Satanás para destruir a los elegidos de Dios. El enemigo no descansa, buscando cualquier oportunidad para sembrar dudas, miedo y desesperación en los corazones de los fieles. Su objetivo es claro: apartarnos de la verdad, alejarnos de la luz divina y llevarnos hacia la oscuridad. Primera señal: el aislamiento espiritual. Amados hermanos, escuchen con atención, porque el enemigo es astuto, y su primera estrategia para destruir a los elegidos de Dios es el aislamiento espiritual. Sí, el aislamiento. Satanás sabe que nuestra fuerza proviene de nuestra relación con Dios, y por eso su primer ataque es separarnos de nuestra fuente de vida y poder. Tal vez hoy alguno de ustedes se siente así, desanimado, desconectado, como si algo en su vida espiritual ya no fluyera. Quiero decirles que esto no es casualidad, es una señal de que el enemigo está actuando. Cuando el maligno empieza a trabajar en nuestras vidas, busca enfriar nuestra comunión con el Padre. De repente, orar se siente como una carga pesada. Ya no hay gozo al levantar las manos en clamor, y las palabras parecen no tener fuerza. ¿Les ha pasado? Ese momento cuando el tiempo de oración que antes llenaba sus corazones, ahora parece vacío y mecánico. No se engañen, hermanos, porque este es el primer paso del enemigo para alejarlos del Señor. Y no solo eso, también nuestra relación con la palabra de Dios comienza a cambiar. Lo que antes era un manantial de agua viva, que refrescaba nuestra alma cada vez que abríamos la Biblia, ahora parece un texto difícil de comprender, o simplemente una obligación más en nuestra rutina. La lectura ya no trae consuelo ni dirección porque Satanás ha sembrado distracciones y apatía en nuestras vidas. Es así como comienza el aislamiento. Hermanos, poco a poco, nos alejamos de esa fuente de sabiduría y fortaleza que es la palabra. Pero no se detiene ahí. El enemigo busca también separarnos de la comunión con otros creyentes. ¿Cuántas veces han sentido que no tienen ganas de asistir a las reuniones de la iglesia? Hoy no voy. Estoy cansado. Nadie me extrañará. No necesito estar en comunidad para buscar a Dios. Zurra el enemigo al oído. Y así, poco a poco nos aparta del cuerpo de Cristo, de ese lugar donde recibimos ánimo, donde somos edificados y donde encontramos apoyo en medio de las pruebas. No se dejen engañar. Satanás quiere que se sientan solos, hermanos, porque sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable. Escúchenme bien, el aislamiento espiritual es una trampa mortal. Cuando dejamos de buscar a Dios, de leer su palabra y de congregarnos, nos volvemos presa fácil para las mentiras del enemigo. Nos susurra que no somos dignos, que Dios ya no nos escucha, que estamos demasiado lejos para volver. Pero eso es mentira, hermanos. Dios nunca se ha alejado de nosotros, su amor permanece firme, su presencia está ahí, esperando que volvamos a Él con un corazón sincero. Por eso les digo hoy, no permitan que el enemigo los aísle. Si sienten que están distantes de Dios, no se queden ahí. Luchen con las armas que el Señor les ha dado. Vuelvan a la oración, aunque sus palabras sean pocas. Abran las Escrituras, porque la palabra nunca vuelve vacía. Busquen a sus hermanos en Cristo, porque en la unidad está la fortaleza. Recuerden que la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. El enemigo no puede separarnos del amor de Dios, así que levántense, amados, y vuelvan a conectar sus corazones con el Señor. No dejen que el aislamiento espiritual los consuma. Dios está llamándolos hoy, diciéndoles: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Escuchen su voz y regresen a la fuente de toda vida y poder. Segunda señal: confusión y duda, amados hermanos y hermanas.
Hoy les hablo con urgencia porque el enemigo no descansa, y una de sus armas más letales contra los elegidos de Dios es la confusión y la duda. Desde el principio Satanás ha utilizado esta estrategia para apartarnos del propósito divino. No se engañen, cuando sientan que su fe tambalea, cuando las preguntas se acumulen y el miedo intente apoderarse de ustedes, sepan que el enemigo está detrás de esto, buscando destruir la confianza que tienen en su Creador. ¿Acaso no lo hizo con Eva en el jardín del Edén? ¿Acaso no cuestionó la verdad de Dios con esas palabras sutiles, con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Satanás sembró la primera duda, y desde entonces no ha cambiado su estrategia. Él sabe que si logra que duden del amor de Dios, de sus promesas y de su plan, podrá debilitar su fe y alejarlos de la verdad. Hermanos, quiero que reflexionen. ¿Cuántas veces han sentido que sus oraciones no son escuchadas? ¿Cuántas veces han dudado de su propósito o incluso de su salvación? ¿Cuántas veces han enfrentado dificultades y han pensado, ¿dónde está Dios en todo esto? Esa confusión, ese sentimiento de incertidumbre no es casualidad. Es un ataque directo del maligno, diseñado para apartarlos de la luz y sumergirlos en la oscuridad de la duda. El enemigo utiliza nuestras circunstancias para hacer que cuestionemos a Dios. Tal vez estás enfrentando una prueba difícil, problemas en tu familia, un diagnóstico médico preocupante, una crisis económica o incluso una sensación de vacío espiritual. Satanás aprovechará esas situaciones para susurrar en tu mente. ¿Realmente Dios está contigo? ¿Realmente Él te ama? ¿Por qué no responde? Poco a poco, esos pensamientos comienzan a erosionar tu confianza en el Señor, y antes de que te des cuenta, estás atrapado en un ciclo de confusión y temor. Quiero decirles algo, hermanos. Las dudas no son pecado. Todos, en algún momento, hemos enfrentado preguntas difíciles. Incluso los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia pasaron por momentos de confusión. ¿Acaso no se preguntó David? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? Salmos 13:1. Pero aquí está la diferencia. David llevó sus dudas a Dios. No permitió que la confusión lo alejara. En cambio, la utilizó para acercarse aún más al Señor. Cuando el enemigo siembra duda, debemos responder con verdad. Por eso les digo, vuelvan siempre a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos respuestas, consuelo y dirección. Cuando Satanás intente hacerlos dudar del amor de Dios, recuerden lo que dice Romanos 8:38-39, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad que necesitamos proclamar cada día. Además, no enfrenten estas batallas solos. La confusión prospera en el aislamiento. Busquen apoyo en la comunidad de fe, hablen con sus hermanos, compartan sus luchas y sus dudas. Hablen con sus hermanos, compartan sus luchas y sus dudas. No hay vergüenza en admitir que estamos enfrentando dificultades espirituales. Recuerden que Jesús dijo, «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo». Mateo 18:20. En la unidad, encontramos fuerza. En la comunión, hallamos claridad. Y hermanos, oren, aunque no encuentren las palabras. Dios no necesita discursos perfectos. Él quiere corazones sinceros. Si todo lo que puedes decir es, Señor, ayúdame, porque no entiendo, eso es suficiente. Nuestro Padre escucha, comprende y responde en su tiempo perfecto. También quiero advertirles, no busquen respuestas en lugares equivocados. El mundo ofrece muchas verdades que prometen llenar ese vacío, pero solo nos alejan más del Señor. Manténganse firmes en su palabra, porque solo en ella hallaremos la verdad que nos sostiene. Por último, quiero que recuerden esto. La duda puede ser el comienzo de una fe más profunda. Si la enfrentamos con honestidad y la llevamos a los pies del Señor, Él la transformará en una oportunidad para fortalecernos y acercarnos más a Él. No permitan que la confusión y la duda los derroten. No duda los derroten. Dios es fiel, y su amor es inquebrantable. Él está con nosotros, aún en medio de nuestras preguntas, y nunca nos abandonará. Confiemos en su verdad y sigamos adelante con valentía. Tercera señal. Tentaciones intensificadas. Los elegidos de Dios enfrentan una guerra espiritual constante.
Pero cuando el enemigo intensifica sus ataques, las tentaciones se vuelven más fuertes, más frecuentes y muchas veces más sutiles. Satanás no es un adversario que actúe al azar. Él observa cuidadosamente, analiza nuestros puntos débiles y ataca donde más vulnerables somos. Su objetivo es claro: hacernos caer, alejarnos de la voluntad de Dios y robarnos la paz y la confianza que tenemos en Él. Estas tentaciones pueden tomar muchas formas. Para algunos, puede ser el resurgimiento de deseos mundanos que creían superados. Quizás una antigua lucha con la lujuria, con el amor al dinero o con adicciones vuelve a aparecer con una fuerza abrumadora. Para otros, puede ser la tentación de dejarse llevar por la ira, el orgullo o el resentimiento. Satanás sabe cómo susurrar palabras al oído que inflaman nuestras emociones. Incluso la desesperanza puede ser una de sus herramientas más efectivas, haciendo que pensemos, ¿para qué seguir? Dios no está respondiendo. La intensificación de las tentaciones no siempre es evidente. A veces, el enemigo se disfraza de ángel de luz y presenta el pecado de una manera atractiva, incluso justificable. Tal vez se trata de un pequeño compromiso con el mundo que parece inofensivo al principio, pero que abre la puerta a una cadena de errores. Otras veces, la tentación viene disfrazada de una necesidad legítima, trabajar más horas para proveer, pero descuidando la comunión con Dios, buscar consuelo en cosas materiales en lugar de llevar nuestras cargas al Señor. Pero quiero que noten algo importante, hermanos. Estas tentaciones no solo buscan hacerlos caer en pecado. Su propósito es debilitar su espíritu, llenarlos de culpa y alejarlos de la presencia de Dios. Satanás sabe que cuando caemos en la trampa, lo primero que sentimos es indignidad. No merezco acercarme a Dios después de esto, pensamos. Y en ese momento el enemigo aprovecha para aislarte, susurrando que ya no hay vuelta atrás, que Dios está decepcionado. Sin embargo, la verdad es esta: la tentación es un campo de batalla, pero no es un lugar de derrota para el creyente. Las Escrituras nos enseñan que Jesús mismo fue tentado, pero no pecó. Hebreos 4:15 nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que no estamos solos en esta lucha. Cristo comprende nuestras debilidades y nos da el poder para resistir. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas tentaciones intensificadas? Primero, debemos estar alerta. La palabra nos instruye en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos permitirnos bajar la guardia. Si sabemos cuáles son nuestras áreas débiles, debemos protegerlas con oración y con la verdad de Dios. Segundo, debemos armarnos con la palabra. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto. Cuando Satanás lo tentó, Jesús respondió con las Escrituras: escrito está, Mateo 4:4. La Biblia es nuestra espada espiritual, y debemos usarla para contrarrestar las mentiras del enemigo. Memoriza versículos que fortalezcan tu fe y que te recuerden quién eres en Cristo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hablar con un hermano o hermana de confianza, compartir nuestras luchas y orar juntos nos ayuda a mantenernos firmes y a recordar que no estamos solos en esta batalla. Finalmente, recuerda que la tentación en sí no es pecado. La tentación es una prueba que puede fortalecernos si nos mantenemos firmes. 1 Corintios 10:13 nos da una promesa poderosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto significa que, por intensa que sea la tentación, Dios siempre nos proveerá una manera de resistirla. Hermanos, no permitan que el enemigo los haga sentir derrotados. Las tentaciones intensificadas son una señal de que están en el camino correcto.
de que el enemigo teme lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así que, en lugar de desanimarse, levántense con la autoridad que tienen en Cristo. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La victoria ya ha sido ganada en la cruz. Manténganse firmes, aferrados a la verdad, y verán cómo Dios les da la fuerza para vencer cada tentación que venga en su camino. Cuarta señal: obstáculos en tu camino. Cuando decides caminar hacia el propósito de Dios, es inevitable que encuentres obstáculos en tu camino. Pero déjame decirte algo. Estos obstáculos, lejos de ser señales de que estás tomando un rumbo equivocado, son precisamente lo que confirma que estás en el camino correcto. El enemigo no tiene motivos para detener a aquellos que no representan una amenaza para su reino. Si tú eres alguien que está decidido a cumplir la voluntad de Dios, entonces puedes estar seguro de que habrá resistencia. Y esa resistencia, esa oposición, es lo que nos lleva a la verdad que quiero compartir con ustedes hoy. Es importante comprender que, cuando sigues el propósito de Dios, los obstáculos no solo son inevitables, sino que también son una parte fundamental del proceso que Él permite para afinar tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para la lapunina salostra de las efanadas o medio garante la stiza. En el encinos, in su historia ser profesionality para las cimeres, grandeza que Él tiene reservada para ti. Cuando te enfrentas a adversidades, cuando ves que las puertas parecen cerrarse a tu alrededor, es fácil sentirse tentado a rendirse. Tal vez estás luchando con una enfermedad crónica. Tal vez estás atravesando dificultades financieras que te han hecho sentir que nunca verás la luz al final del túnel. Puede ser que tus relaciones estén siendo afectadas por tensiones, o que estés experimentando persecución debido a tu fe. Aún así, quiero que entiendas lo siguiente. Estos obstáculos son una confirmación de que estás en el camino correcto. En momentos de lucha, podemos sentirnos vulnerables, incluso solos. Sin embargo, al detenernos a reflexionar, podemos encontrar una verdad liberadora. Los obstáculos son un indicio de que el enemigo está reconociendo el poder de Dios que está obrando en tu vida. El enemigo no pierde el tiempo atacando a aquellos que no representan una amenaza para su reino de oscuridad. Si estás siendo atacado en todas las áreas de tu vida, si estás sintiendo la presión, la oposición, la burla o el rechazo por tu fe, es porque el enemigo sabe que tu vida tiene un propósito divino que puede cambiar la historia, transformar a las personas que te rodean y avanzar el reino de Dios de una manera poderosa. Los obstáculos no son el final, son el principio de algo mayor. Piensa por un momento en todos los grandes hombres y mujeres de fe que han caminado antes que tú. En la Biblia vemos a personajes como Moisés, quien tuvo que enfrentarse a innumerables obstáculos en su camino, desde la resistencia de Faraón hasta las quejas y rebeliones de su propio pueblo. Moisés fue constantemente atacado por el enemigo. Sin embargo, cada obstáculo, cada momento de prueba, era una oportunidad para que Moisés confiara más profundamente en Dios, para que viera la gloria de Dios manifestarse de manera extraordinaria. Cuando Moisés levantó su vara sobre el mar, fue después de que enfrentó la oposición del faraón y del ejército egipcio. El mar se abrió no porque no hubiera obstáculos, sino porque Moisés confió en que Dios tenía la última palabra. Así sucede en tu vida, hermano o hermana. Los obstáculos no son el fin del camino, son el preludio de un milagro más grande, una manifestación más profunda de la gloria de Dios. A lo largo de la vida cristiana, los obstáculos pueden venir en diferentes formas. Muchos de estos obstáculos son desafíos que se presentan en nuestra vida diaria, cosas como los problemas financieros. Es posible que te encuentres en una situación en la que las deudas se acumulan, las cuentas no se pueden pagar y la preocupación por el futuro te consume. Pero recuerda esto, Dios es tu proveedor. En Filipenses 4:19, la palabra de Dios nos dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Si estás enfrentando dificultades económicas, no te desesperes. Dios está permitiendo esta prueba para enseñarte a depender completamente de Él. Y cuando confías en su provisión, cuando te entregas a Él con fe, puedes estar seguro de que Él proveerá todo lo que necesitas. Tu obediencia, tu fe en medio de la lucha, es lo que abre las puertas para que la provisión de Dios fluya sobre ti. Otro obstáculo común que enfrentamos es la enfermedad. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra salud parece fallar, en los que luchamos con diagnósticos que parecen no tener solución, o con dolores y molestias que no cesan. Pero quiero que sepas, en este mismo momento, que Dios es un sanador. Él no solo sana el cuerpo, sino que también sana el alma y el espíritu. La enfermedad puede ser una de las pruebas más duras, pero también puede ser un momento para experimentar una nueva dimensión de la gracia de Dios, un momento en el que el poder de su sanidad se hace real en tu vida. Y si la sanidad física no llega en el tiempo que esperas, confía en que Dios tiene un propósito en todo. Los obstáculos también pueden manifestarse en las relaciones. A veces, en el camino hacia el propósito de Dios, nuestras relaciones con familiares, amigos o incluso hermanos en la fe pueden verse afectadas. Las discusiones, los malentendidos y los conflictos son parte de la vida humana, pero en medio de ellos, Dios está trabajando en tu carácter, está enseñándote paciencia, compasión y, sobre todo, el poder del perdón. Jesús mismo dijo en Mateo 5:44, «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Los obstáculos en las relaciones no son una excusa para alejarnos de nuestro propósito. Al contrario, son una oportunidad para reflejar el amor de Cristo, para ser agentes de reconciliación y paz, incluso en medio de la discordia. La persecución por la fe es otro obstáculo al que muchos de nosotros enfrentamos, especialmente cuando nos mantenemos firmes en nuestras creencias. Puede que te enfrentes al rechazo, a la burla, a la calumnia o incluso a la persecución abierta por mantenerte fiel a tus convicciones cristianas. Sin embargo, la persecución no es el fin de la historia. Es una prueba de que estás caminando en la dirección correcta. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando enfrentas persecución por tu fe, no estás solo. Jesús estuvo allí antes que tú, y su gracia es suficiente para sostenerte en medio de la prueba. Quiero que recuerdes, hermano y hermana, que cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. No estás caminando solo, no estás luchando en vano. Si Dios está contigo, Él hará que todo obre para bien. Él usará cada dificultad para perfeccionarte, para fortalecerte y para acercarte más a Él. Así que, en medio de los obstáculos, no te rindas, no te detengas. Sigue avanzando, porque la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Cuando sigues el propósito de Dios, cada obstáculo es solo un peldaño más hacia la plenitud de su voluntad para ti. Confía en Él. Cuarta señal: obstáculos en tu camino. Cuando decides caminar hacia el propósito de Dios, es inevitable que enfrentes obstáculos en tu camino. Y aunque estos obstáculos puedan parecer simplemente parte de la vida, es importante reconocer que a menudo son las tácticas del enemigo para desviarte, para detenerte, para hacerte perder el rumbo. Cuando tomas la decisión de caminar en el propósito divino, de seguir la voluntad de Dios, puedes estar seguro de que Satanás no se quedará de brazos cruzados. Él hará todo lo posible por interponerse entre tú y el plan de Dios para tu vida. Estos obstáculos, lejos de ser meras coincidencias o dificultades cotidianas, son una clara señal de que el enemigo está trabajando para destruir lo que Dios está construyendo en ti. Es crucial entender que cuando te enfrentas a obstáculos, especialmente de manera persistente y en diversas áreas de tu vida, no siempre son simples pruebas de la vida, sino ataques directos del enemigo. Satanás no ataca a aquellos que no representan una amenaza para su reino. Él no desperdicia tiempo ni energía con aquellos que están caminando por el camino ancho y cómodo que lleva a la destrucción. Pero cuando te decides a caminar en el propósito de Dios,
Cuando te comprometes a vivir según su voluntad, entonces Satanás hará todo lo que esté a su alcance para interrumpir, desviar y destruir ese llamado. Los obstáculos que encuentras no son solo una prueba de tu fe, son señales claras de que el enemigo está trabajando activamente en tu vida. ¿Qué tipo de obstáculos pone Satanás en tu camino? A menudo, los obstáculos que Satanás pone en tu vida pueden manifestarse de diversas maneras, y todas son herramientas diseñadas para desanimarte, para hacerte dudar de la voluntad de Dios, para apartarte de tu llamado. Estos obstáculos pueden incluir problemas financieros, enfermedades, conflictos en tus relaciones, e incluso persecución por tu fe. Pero quiero que sepas algo importante. Estos obstáculos no son una señal de que has tomado el camino equivocado, sino que son una señal de que estás avanzando hacia el propósito de Dios y que el enemigo se está esforzando por detenerte. Uno de los obstáculos más comunes es el ataque a tu bienestar financiero. Satanás sabe que el dinero es una herramienta poderosa, y si puede hacer que pierdas tu paz o que tu enfoque se desvíe hacia la preocupación y el temor por el futuro, entonces puede hacer que dudes de la provisión de Dios. Tal vez te enfrentas a deudas, a una falta de recursos o a una crisis económica que parece no tener fin. Este es un obstáculo común que el enemigo usa para debilitar tu fe, para hacerte creer que no puedes seguir adelante, que no puedes cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero quiero que recuerdes que Dios es tu proveedor, y Él tiene control sobre cada circunstancia, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Si estás enfrentando dificultades financieras, en lugar de caer en la desesperación, debes reconocer este obstáculo como una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Satanás está intentando desviar tu enfoque, pero Dios está usándolo para fortalecer tu fe y enseñarte a depender completamente de Él. Otro obstáculo que Satanás utiliza es el ataque a tu salud. Las enfermedades, las dolencias, los diagnósticos médicos que parecen no tener solución son armas poderosas en las manos del enemigo. Si Satanás puede hacer que tu salud se vea afectada y que pierdas la esperanza, puede desviar tu energía, tu enfoque y tu fe. Pero cuando estás enfermo, recuerda que no estás solo. Dios es tu sanador. La enfermedad no tiene poder sobre ti cuando confías en Dios. Puede ser que a través de la enfermedad, Dios quiera perfeccionar tu carácter, enseñarte paciencia, o incluso usar tu testimonio para impactar a otros. Satanás puede intentar destruir tu cuerpo, pero Dios tiene el poder de restaurarte y usar esa lucha para acercarte más a Él. Los conflictos en las relaciones también son una táctica que Satanás utiliza con gran frecuencia. Satanás sabe que nuestras relaciones son una parte fundamental de nuestra vida y que, si puede sembrar discordia, rencor o división, puede desviar nuestra atención y nuestro propósito. Tal vez te encuentras peleando con familiares, amigos o incluso con hermanos en la fe. Los desacuerdos, las malinterpretaciones y las heridas emocionales pueden convertirse en barreras que te alejan del propósito de Dios. Satanás quiere que te aísles, que guardes rencor, que te sientas resentido y sin esperanza en tus relaciones. Pero hermanos, la reconciliación, el perdón y el amor son el camino que Dios ha trazado para nosotros. Si Satanás está atacando tus relaciones, es una señal clara de que está intentando destruir lo que Dios está construyendo en tu vida. Dios quiere que seas un agente de paz, de restauración, y aunque el enemigo te ataque con conflictos, Dios te da la gracia para superar esos obstáculos y cumplir su propósito en tus relaciones. Finalmente, uno de los obstáculos más evidentes y devastadores que Satanás utiliza es la persecución directa por tu fe. Satanás sabe que cuando te mantienes firme en Cristo, estás avanzando en la dirección correcta, y por eso, muchas veces, se levantan contra ti ataques directos, ya sea en forma de burla, discriminación o incluso persecución abierta. Tal vez en tu trabajo, en tu escuela o incluso en tu familia, estás siendo atacado por mantenerte fiel a tus convicciones cristianas. La gente te rechaza, se burla de ti o incluso te persigue por tu fe. Esto no es una señal de derrota,
sino una confirmación de que estás avanzando en el camino correcto. Jesús mismo nos dijo en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución es una marca de los verdaderos discípulos de Cristo. No te detengas ante la persecución, porque a través de ella, tu fe se fortalece y el poder de Dios se manifiesta más plenamente en tu vida. ¿Qué hacer cuando enfrentas obstáculos en tu camino? Es vital que, cuando te enfrentes a estos obstáculos, no te detengas ni te rindas. Reconoce que los obstáculos son señales claras de que el enemigo está trabajando activamente para destruirte, pero también son señales de que estás exactamente donde Dios te quiere. Cada obstáculo es una oportunidad para experimentar la victoria de Dios en tu vida. No te desanimes, no te apartes del camino que Dios ha trazado para ti. Sigue adelante, confiando en que Dios tiene el control de todas las circunstancias, y que Él usará cada uno de estos obstáculos para perfeccionarte, para fortalecerte y para llevarte más cerca de cumplir su propósito eterno para ti. Recuerda, hermano y hermana, que si Dios está contigo, nadie puede estar en tu contra. Cuando los obstáculos se presentan en tu vida, no son señales de derrota, sino oportunidades para ver la gloria de Dios manifestada. Sigue adelante, porque la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Quinta señal. Fatiga y desánimo. Hermanos y hermanas, quiero que presten mucha atención a esta señal, porque es algo con lo que todos, en algún momento, luchamos: la fatiga y el desánimo. Cuando decidimos seguir el llamado de Dios, cuando comenzamos a caminar en su propósito para nuestras vidas, es inevitable que enfrentemos momentos en los que simplemente nos sentimos agotados, cansados, sin fuerzas para seguir adelante. ¿Y saben qué? Satanás sabe esto muy bien. Él sabe que cuando estamos agotados, cuando estamos emocional, mental y físicamente exhaustos, es mucho más fácil para él entrar en nuestras mentes y sembrar dudas. Nos hace preguntarnos: ¿todo este esfuerzo realmente vale la pena? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Y en esos momentos, el enemigo susurra mentiras en nuestros oídos, esperando que renunciemos a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Han sentido alguna vez esa fatiga que los hace pensar que no pueden seguir? Tal vez ya no tienen la misma energía de antes, o están luchando con tantas cosas a la vez que parece que nunca termina. La vida puede ser agotadora. Los problemas, las luchas, las dificultades, parece que nunca terminan. Y a veces, en medio de todo eso, la pregunta surge: ¿por qué sigo adelante? ¿Realmente vale la pena todo este esfuerzo? Esas son las mentiras que Satanás quiere que creas. Él quiere que pienses que tu lucha es en vano, que no hay recompensa, que no vale la pena el sacrificio. Pero déjenme decirles algo muy claro: lo que están haciendo, lo que están luchando, vale la pena. Cuando estás cansado, cuando sientes que no puedes más, eso no significa que estés en el camino equivocado. No, eso significa que estás exactamente donde Dios quiere que estés. ¿Saben por qué? Porque la fatiga, ese agotamiento profundo, es una de las tácticas más antiguas que Satanás usa para hacer que perdamos el enfoque. Él quiere que te rindas, que pienses que ya no tienes fuerzas, que no hay manera de seguir adelante. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios nos dice que el cansancio no es el final del camino, es solo una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Si Satanás está atacándote con fatiga, si te está llenando de desánimo, es porque estás golpeando al enemigo donde más le duele. Recuerden lo que nos dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Eso significa que aunque estés cansado, aunque sientas que todo está siendo en vano, sigue haciendo el bien, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios no se olvida de ti. Él no se olvida del sacrificio, no se olvida del esfuerzo. Él lo ve todo. Y cuando tú sigues adelante, aunque te sientas cansado, aunque te sientas desanimado, Dios honra tu fidelidad. El enemigo, hermanos, quiere que te rindas. Él quiere que pienses que no puedes más, que no tienes fuerzas. Y en esos momentos, es cuando Él te susurra en el oído: ya basta. Has hecho suficiente. ¿Qué has logrado? Mira lo cansado que estás. Quizás es mejor abandonar. Quizás es mejor rendirse. Pero escúchame bien, esas son mentiras.
Son mentiras que el enemigo quiere que creas para que te apartes del propósito que Dios tiene para ti. Lo que estás haciendo tiene un propósito eterno. Y aunque no lo veas ahora, Dios está trabajando en todo esto. Es en esos momentos de fatiga y desánimo donde más necesitamos recordar lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios renueva nuestras fuerzas. En Isaías 40, 29, 31, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios promete. Cuando sientes que no puedes más, cuando piensas que estás a punto de caer, Dios te da nuevas fuerzas. Él es el que te levanta, el que te da alas para volar, el que te renueva y te permite seguir adelante. Así que no dejes que el cansancio te haga rendir. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo que te dicen que todo está perdido. Cuando te sientas agotado, cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios está ahí. Y Él nunca te abandona. Él está listo para levantarte, para renovar tu fuerza. Esos momentos de desánimo no son el final, son solo el preludio a una nueva temporada de victoria. Satanás quiere que pierdas el enfoque. Él quiere que te detengas, que des un paso atrás. Pero Dios te dice que sigas adelante. No desmayes, no te rindas. La recompensa está cerca, y lo que estás haciendo tiene un impacto eterno. Tu lucha no es en vano. Dios está contigo en cada paso del camino. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios puede renovar tus fuerzas, y que con Él siempre podemos seguir adelante. Así que sigamos, hermano, sigamos, hermana, porque la victoria está asegurada. Sexta señal: desconexión emocional. Hermanos y hermanas, quiero que pongan atención a esta señal, porque es algo con lo que todos, de una manera u otra, hemos tenido que lidiar en algún momento de nuestras vidas. La desconexión emocional. Esos momentos en los que no sabes por qué te sientes tan fuera de control, en los que tus emociones parecen estar a la deriva, sin razón aparente. Es una sensación extraña, porque todo parece ir bien en tu vida, pero dentro de ti hay una tormenta emocional. Y lo que es aún más difícil, es que estas emociones pueden descontrolarse tan rápido, que terminas sintiéndote alejado, desconectado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto, hermanos, es una de las tácticas favoritas del enemigo. Satanás sabe muy bien que las emociones son un campo de batalla donde él puede operar a sus anchas. Cuando te sientes desconectado emocionalmente, cuando sientes que estás atrapado en un mar de emociones negativas, el enemigo te está distrayendo. Él quiere que te desconectes de lo espiritual, que dejes de enfocarte en las promesas de Dios, en lo que Él tiene para ti, y que te quedes atrapado en tus propios pensamientos, en tus preocupaciones. La tristeza, la ira, la ansiedad, el temor, el desánimo. Todas estas son herramientas que el enemigo usa para alejarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Satanás sabe que, si puede mantenerte atrapado en un ciclo emocional negativo, te apartará del propósito de Dios. Y eso es lo que Él quiere. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa sensación de estar desconectados de lo que realmente importa? De estar tan envueltos en nuestras emociones que nos olvidamos de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida. De tener esa sensación de que no importa lo que digamos o hagamos, las emociones siempre parecen tomar el control. La frustración de sentir que no tienes control sobre cómo te sientes es real, pero quiero que sepas que ese es el campo de batalla en el que Satanás está trabajando. Él quiere que te quedes atrapado en esas emociones y que pierdas de vista lo que Dios está haciendo. La ira, la tristeza, la ansiedad. Todo eso te roba la paz y te mantiene distraído de la verdad de que Dios tiene el control, de que Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo sientes. Lo más triste de todo es que estas emociones negativas pueden hacer que nos desconectemos de Dios. Cuando estamos atrapados en la ira o en la ansiedad, nuestra mente y nuestro corazón se enfocan más en lo que sentimos que en lo que Dios ha dicho. Nos desconectamos de su paz, de su propósito, de su guía. La emoción se convierte en nuestra prioridad, y eso nos aleja de la verdad. Es como si, de repente, lo espiritual ya no tuviera importancia,
Y todo lo que podemos ver es el caos emocional en el que nos encontramos. Y en ese caos, Satanás se asegura de que no busquemos a Dios, que no busquemos su paz, sino que nos quedemos atrapados en el ciclo. Pero aquí está la clave. Esa desconexión emocional no tiene que ser permanente, aunque el enemigo quiera que vivas atrapado en ese desorden emocional. Dios tiene un plan para restaurar tu paz. En Filipenses 4:6-7 nos dice: no estén afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que recordar, hermanos. La paz de Dios supera todo entendimiento. Cuando nuestras emociones están fuera de control, cuando nos sentimos desconectados, podemos acudir a Dios en oración. Podemos llevar nuestras preocupaciones, nuestras luchas emocionales, directamente a Él. Él es el que puede restaurar nuestra paz. Él es el que puede sanarnos emocionalmente. No estoy diciendo que nuestras emociones no sean importantes, o que no sintamos lo que sentimos. La emoción es parte de nuestra humanidad, y Dios nos creó con emociones, para que podamos conectarnos con los demás y con Él. Pero lo que Satanás quiere es que esas emociones se conviertan en lo que nos gobierna, en lo que nos define, en lo que controla nuestra vida, y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nuestras emociones sean parte de nuestra experiencia humana, pero no quiere que sean el timón de nuestra vida. Él quiere ser el centro, la fuente de nuestra paz, la roca sobre la cual nos paramos, sin importar las tormentas emocionales que puedan venir. Satanás sabe que cuando estamos emocionalmente desconectados, nos cuesta ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos cuesta ver su amor, su fidelidad y el propósito que Él tiene en medio de las pruebas. El enemigo nos quiere cegados, enfocados solo en lo que sentimos, y no en lo que sabemos que Dios ha prometido. Él nos invita a buscarlo en la oración, a presentarle nuestras cargas, a ser honestos con Él acerca de cómo nos sentimos. Y lo mejor de todo es que Él nunca nos rechaza. Él nos recibe tal como somos, con nuestras luchas emocionales, con nuestra confusión, con todo lo que estamos pasando. Y Él nos da paz. Hermanos, si estás pasando por una tormenta emocional, si sientes que te has desconectado, si tus emociones te están sobrepasando, quiero que recuerdes esto. Dios no se ha ido. Él está más cerca que nunca. Satanás quiere que te sientas solo, que pienses que estás luchando por ti mismo, pero Dios está aquí, dispuesto a restaurar lo que ha sido roto en tu corazón. Él es el sanador de nuestras emociones, el restaurador de nuestras almas. Así que, en medio de la desconexión emocional, no te olvides de ir a Dios. En vez de quedarte atrapado en tus emociones, busca su paz. Recuerda que, aunque el enemigo trate de distraerte con tus sentimientos, Dios está listo para llenarte de su paz, de su amor, y para traerte de vuelta a su propósito. Porque al final, nuestras emociones no tienen que ser nuestro guía. Es Dios quien debe ser nuestro faro, nuestra paz y nuestra esperanza. Séptima señal: pérdida de gozo. Hermanos y hermanas, hay momentos en los que todos pasamos por periodos en los que sentimos que nuestra alegría se ha ido, como si algo hubiera apagado la luz en nuestros corazones. Ese gozo que sentimos cuando estamos en la presencia de Dios, ese gozo que nos da fuerza para seguir adelante, parece desvanecerse. Es en esos momentos cuando el enemigo actúa con mucha astucia, buscando robar esa alegría que Dios nos ha dado. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si Satanás puede robarnos el gozo, sabe que nos deja vulnerables, débiles y fácilmente desviados del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando el gozo se va, el camino se vuelve más difícil. Las dificultades que antes podíamos afrontar con esperanza y fe, parecen ahora montañas enormes, casi imposibles de escalar. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿realmente vale la pena seguir? ¿Hay luz al final de este camino? Estas son las preguntas que surgen cuando el enemigo intenta llenarnos de desesperanza. Porque lo que busca Satanás es distraernos de lo que realmente importa. Quiere que te concentres en lo negativo, en lo que no va bien, en lo que te falta,
y que pierdas de vista las bendiciones y la paz que Dios tiene para ti. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. El gozo no depende de nuestras circunstancias. El gozo del Señor es una fuente profunda que nace de saber que Él está con nosotros, de saber que somos suyos, de conocer que nada puede separarnos de su amor. Cuando te sientes sin gozo, cuando el desánimo te invade, Satanás está intentando apartarte de esa fuente de gozo. Porque cuando el enemigo logra quitarte la alegría, logra que pierdas la motivación, la pasión, y hace que te cuestiones si todo tiene sentido. La pérdida del gozo puede hacernos sentir como si estuviéramos caminando en la oscuridad. Pero, en realidad, es en esos momentos cuando más necesitamos regresar a lo que realmente nos da gozo. El amor de Dios. Regresar a ese primer amor, ese momento cuando conocimos a Cristo, cuando todo era nuevo y todo nos llenaba de alegría. Satanás quiere que te olvides de esa alegría, que te distraigas con las luchas, pero quiero decirte algo, el gozo del Señor nunca se acaba. Puede que las circunstancias cambien, que las pruebas lleguen, pero la alegría de saber que Dios te ama, que Él está contigo, siempre estará ahí. Recuerda lo que nos dice la Escritura en Nehemías 8:10. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esas palabras son una verdad poderosa. Esas palabras son una verdad poderosa. Cuando te sientes débil, cuando todo parece oscuro, el gozo de Dios es lo que te da fuerza para seguir adelante. Ese gozo es lo que te permite enfrentar las dificultades con una sonrisa en el corazón, porque sabes que Dios está en control y Él tiene algo bueno para ti, incluso en medio de la lucha. Así que, si alguna vez sientes que has perdido el gozo, que has perdido la pasión por servir a Dios, no te preocupes, no todo está perdido. Vuelve a mirar a Jesús, recuerda su sacrificio, su amor inmenso por ti, su fidelidad. Cuando tomas un momento para recordar lo que Él ha hecho por ti, el gozo regresa, porque el gozo no es algo que depende de las circunstancias, es algo que se encuentra al estar en la presencia de Dios. Hermanos, no dejen que el enemigo robe lo que es tuyo. El gozo que Dios te da es un don que Él quiere que experimentes, sin importar lo que estés enfrentando. Cuando el gozo regresa a tu vida, todo cambia. Las dificultades pierden su poder, las batallas parecen más fáciles de pelear, porque el gozo del Señor te fortalece. Así que, mantén tus ojos puestos en Él, y recuerda que si Dios es por ti, nadie podrá robarte el gozo que viene de su amor. Satanás no descansa en su misión de destruir a los elegidos de Dios. Pero quiero que recuerdes algo muy importante, no estamos indefensos. Dios nos ha dado la armadura espiritual para resistir cualquier ataque del enemigo. Si reconoces estas señales en tu vida, no temas, porque tienes la victoria en Cristo. Busca a Dios con más intensidad, sumérgete en su palabra y en su presencia. El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. No olvides que Dios está contigo y te ha dado todo lo necesario para estar firme. Si este mensaje te ha hablado, te invito a que le des like, te suscribas y compartas para que más personas puedan ser edificadas. Que Dios te bendiga grandemente y te fortalezca siempre.